Dios le bendiga, hermanos. De verdad, un gran privilegio, una gran bendición vivir en este tiempo y de esta forma que Dios nos concede de poder estar siendo instruidos por la palabra de Dios, siendo bendecidos de esa gran manera y a la vez proveernos el privilegio, el gran privilegio de tener un gran compañerismo alrededor de cada uno de los creyentes. Que Dios lo bendiga grandemente a todos nuestros hermanos presentes en la transmisión y bueno, habiendo el deseo de separar un tiempo especial para reunirse, pues estamos empezando estas reuniones y podemos alegrarnos de ver a nuestros hermanos que están viajando, algunos. Nuestra hermana Magdalena de Chile, Dios lo bendiga por el Señor. Aleluya. También tenemos a nuestra hermana Maribel de Olmos, también. Bueno, Dios lo bendiga. Aleluya. Y bueno, todos los hermanos ya pues son un poco más cerca, ¿no? De Salinas, de Guayaquil, de Milagro. Dios lo bendiga. Hay unos hermanos que estamos de Machala y todos nuestros hermanos a través de la transmisión. De verdad, son especiales cada vez que Dios nos permite reunirnos, son especiales los tiempos así. Y con gran expectativa vamos a creer que vamos a pasar un gran tiempo. Es glorioso el compañerismo, con un propósito definido, con un objetivo definido. Y eso es lo que buscamos, movernos de esa manera. Entonces vamos a tomar este tiempo para enfocar nuestra atención en las verdades de la palabra de Dios. Y es que vamos a leer la escritura y meditar en ello. Vamos a leer una vez más el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5. Leemos desde el versículo 27. Esto es lo que era la iglesia apostólica allá. Y bueno, les dicen a ellos, el versículo 27, cuando les trajeron, les presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Vamos a orar. Amado Jesucristo, junto con nuestros hermanos queremos decirte gracias en esta noche tan especial, Señor. Estamos reunidos alrededor del compañerismo por la vía de tu palabra. Por lo tanto, Señor, es tan especial. Nuestro corazón tiene gran expectativa, gran alegría de tener el privilegio de estar en condiciones así, donde la vida de cada uno cambia para bien. Y dices que gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que toma lugar para cada reunión. Fortalece el ánimo, la fe y los cuerpos de aquellos que laboran, Señor, con ese sentir y querer, ese querer y ese hacer que te colocas en cada creyente, Señor, para operar, para que tome lugar cada reunión, cada compañerismo. Dios Todopoderoso, nos alegra saber cuán perfecto, justo y lleno
Señor, de un corazón que beneficia a aquellos que laboran en tu reino. Nos alegra saber eso al ver a nuestros hermanos laborar. Sabemos que su vida, pues tú, Señor, lo bendecirás. Y estas reuniones son un gran tiempo y una gran oportunidad para ello. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, vamos a tomar nuestro tiempo en tu palabra, meditándola, Señor, de una manera, Señor, tan alegre, tan contentos, sabiendo que no es una historia. Eres tú, Señor, por tu omnisciencia, sabías lo que íbamos a necesitar para este tiempo. Y tú, Señor, en forma de palabra podés hablar a nuestro corazón. Y te agradecemos por estas reuniones. Y en el nombre de Jesucristo vamos a tomar nuestro tiempo, Señor, en la Escritura. Amén. Dios los bendiga entonces, hermanos. Pueden tomar asiento. Aleluya. Como dijimos, vamos a ocuparnos en un tema que queremos golpear y golpear bastante ahí, hasta que usted pueda verlo tan claro. Es un tema bien difícil porque cada gente tiene su propia idea de lo que es el Espíritu Santo y la persona, lo cual es la vida eterna, lo máximo que pudiera llegar cada creyente. Entonces, hay tantas cosas que nosotros pudiéramos suponer como si ha sido así en cada edad, pero eh, definitivamente nos alegra saber que Dios ha provisto en este día su palabra para darnos el entendimiento real, el verdadero que nosotros necesitamos. Entonces, eh, queremos estar interesados en lo que Dios ha provisto para este día. Y nos encontramos aquí en esta edad de Pérgamo, como es que hay mucho énfasis y mucho eh, tiempo que el profeta usó para hablar de este tema, de lo que es el Espíritu Santo en la persona. Entonces queremos, siendo que Dios puso mucho énfasis ahí, pues nosotros también queremos decir, está bien, Señor, yo también quiero poner mi interés ahí, porque Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Por lo tanto, vamos a mirar estas escrituras con el entendimiento que tenemos gran necesidad de ser capacitados en la administración de nuestra propia vida para con Dios. Nos conviene porque no solamente es una realidad gloriosa presente, pero es un destino eterno glorioso. Y si es que esa es nuestra necesidad y en ello queremos ocuparnos. Entonces, cuando nos damos cuenta cómo es que la iglesia entra a esta condición eh, de ser una iglesia gloriosa, así como Dios dejó allá, Satanás fue jalándola hasta llevarla a esta condición, ya que llega a la edad de Pérgamo, lo cual era él buscando cambiar de su caballo blanco a su caballo rojo. Entonces, se da cuenta, para ese cambio él necesitaba que la iglesia, él tener parte en la iglesia. Y dice, en la iglesia ya había un trono para él, ¿no? En esta edad de Pérgamo, para el diablo. Un ser sobrenatural, invisible a los sentidos, pero muy malvado y con planes muy malévolos y secretos. Pero Dios rico en misericordia, viendo nuestra condición, que no teníamos opción por cuanto es un personaje tan malo y tan astuto, y ve usted con planes tan secretos que quién lo podía ver, quién lo podía detectar. Entonces Dios vino y abrió los 7 sellos para que cada uno tengamos la posibilidad de no perder todas las cosas que Dios ha provisto para nosotros. Entonces, uno de estos temas es esto, ¿no? Que podemos ver aquí y leamos un poquito para enfocar nuestra atención. Uno de los temas que el profeta enfoca aquí, lo que el Espíritu Santo es, ¿no? Que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que seguido a ese tema, él empieza a hablar aquí en el párrafo 26 de la edad de Pérgamo, dice así, el libro de las 7 edades de la iglesia, la edad de Pérgamo. Dice así: recuerde, Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día. Fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, cuando él estaba bautizando en el Jordán. A él vino la palabra de Dios, lo cual es Jesús. La palabra siempre viene, ahora dice, a los que en verdad son llenos del Espíritu.
Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, aquí es algo que queremos un poco fijar nuestra atención, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es aquello que nos limpiará, nos lavará y nos llevará a una condición donde el Espíritu Santo pueda venir a una persona. Pero aquí el profeta dice que la palabra de Dios solo viene a gente llena del Espíritu Santo. Entonces, tal vez surgiría la pregunta de algunos, ¿cuál es primero? ¿No? ¿Es la palabra de Dios viniendo primero o es el Espíritu Santo viniendo primero a nosotros? Ahora, ninguna de los énfasis del mensaje o de la Biblia están errados. Solamente que en un caso está hablando de una condición y aquí de otra. Y eso queremos entender. Entonces, ¿por qué? Nos damos cuenta que lo primero que Dios viene y nos encuentra, ¿no? Lo cual es el Espíritu Santo, viene y nos encuentra. Él nos da su palabra, porque Él sabe lo que necesitamos. Es cuando Jesús estuvo aquí. Cuando Jesús estuvo aquí, lo primero que los llamó y Él empezó a darles la palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra Él empezó a trabajar en ellos de tal manera que tenía un objetivo. Y es ahí donde queremos leer en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 17. Al final de su ministerio Jesús revela, porque cuando la venida de Jesús tenía un objetivo específico. ¿Por qué llamó a esa gente? ¿Por qué? Para hacerles apóstoles o algo, sí, obviamente, pero ¿cuál es el objetivo específico? No, la comisión de Jesús para con la gente. Cuando miramos estas cosas aquí, podemos ver en San Juan capítulo 17, dice el versículo 4 de San Juan capítulo 17. Dice así, es Jesús orando, dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Observe esto. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús sabía que estaba aquí en la tierra con una comisión, que Él tenía que llevar a cabo una obra que es para eternidad, una obra que no es solamente para tiempo, una obra que no es algo sencillo, algo simple, ¿no? Jesús estaba aquí en la tierra y Jesús tenía una misión y tenía una obra que hacer. Entonces cuando está aquí en su ministerio dice, ya acabé, terminé mi obra. Entonces quisiéramos nosotros que usted se fije cuál era su obra, ¿no? Y de en qué consistía. Y cómo es que la acabó. Y cuando la acabó, ¿de qué se trata? Porque Jesús aquí dice, la obra mía está terminada, ¿no? Entonces dice, yo te he glorificado, he vivido una vida que te glorificó, un testimonio tremendo, pero he acabado la obra que me diste. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno termina algo, es una gran satisfacción y que salga bien. Entonces, Jesucristo dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, como ya te terminé, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego dice el versículo 6, he manifestado a los hombres tu nombre, a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Observe, cuando Jesús empieza a hablar de aquello en lo que se ocupó en la tierra, el versículo 6 dice, he venido y he trabajado para manifestar el nombre del Padre, pero no a cualquier tipo de gente, sino a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y ellos han logrado un logro, han hecho un logro, han guardado ¿qué? Tu palabra. No, o sea, Jesús empieza a mostrar cómo es que Él trabajó y cómo aquellos con los que trabajó tuvieron un logro. Entonces Jesús dice, yo he acabado mi obra y a aquellos que tú me diste les he revelado tu nombre, ¿no? Lo cual es la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Y luego dice, y ellos que tú me diste, que no son del mundo, pero dice, ellos tienen un logro, han guardado tu palabra, ¿no? Entonces, una cosa es recibir la palabra de Dios y tal vez entenderlo, pero guardarlo, no, es un logro tremendo. Han guardado tu palabra. Y luego dice el verso 7, ahora, como han hecho eso, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Tienen un entendimiento que el ministerio, ¿no?, de la palabra de Dios viene de la eternidad. ¿Cómo pueden ver? Ahora dice, ellos han conocido y saben, ¿no? Porque Jesús era la palabra de Dios y la palabra de Dios está mostrando que está haciendo una obra aquí en la tierra. ¿Ve? Porque la palabra de Dios, hermanos, mientras usted más avance, su entendimiento de la palabra de Dios cada día será más nítido, más impresionante. Entonces, cuando Jesús dice esto, ellos han conocido que todas las cosas que me ha dado proceden de ti. ¿Por qué? ¿Por qué han logrado conocer eso?
Dice el verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, ¿no? Entonces tú me diste, dice, tu palabra, pero no me diste que me la quede, me diste para yo dárselas y ellos lo han recibido. Lo que tú me diste, para ellos lo han recibido. Por eso es que a ellos han logrado estos logros. Guardaron tu palabra y ahora entienden, ¿no? Que esa palabra que tú me has dado proviene de ti. Dice, la palabra que me diste les he dado y ellos la han recibido. Han conocido verdaderamente esta ley de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces, leemos el verso 13 para avanzar. Pero ahora voy a ti, dice, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, hablando de ellos. Yo les he dado, una vez más, dice, tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Qué tremendas cosas que está hablando Jesús, ¿no? Como que usted escuchara la conversación de personajes importantes. Jesús está hablando del plan eterno de Él y su palabra. Como que Él está pensando en alta voz, ¿no? Está mostrando que su trabajo que ha venido a hacer aquí en la tierra lo ha hecho. Y esa misión y ese deseo y ese gran plan de amor, de bondad, ¿cuál era? Lograr colocar su palabra en un pueblo. Lograr colocar su palabra, unir a la gente con la palabra de Dios. Lograr que la gente no se soltara de la palabra de Dios. Lograr que la gente atesorara la palabra de Dios. Lograr que la gente, ¿ve?, no se comprometiera con la palabra de Dios. Entonces el logro. Entonces eso les trajo un entendimiento. Eso les hizo seres ese logro que ellos hicieron, les hizo ser seres tan poderosos que completamente estaban elevados fuera de la esfera de este mundo. Jesús, que no miente, Él dijo, no son del mundo ahora. Cuando Dios trabaja con una persona, esa persona, ve, piénselo, sale de un mundo a otro mundo. De un mundo, de este mundo, está saliendo a un mundo nuevo. Pero dice, ¿por qué? ¿Qué vino Jesús a traer? Dijo, les he dado tu palabra. Les he dado, y la palabra que tú me diste, les he dado. Ellos lo guardaron, ellos lo atesoraron. Muchos no, muchos oyeron y no lo hicieron. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros miramos aquí, ¿ve?, lo siguiente que vino a eso, Jesús les dio su palabra, Él dice que eso era su obra. Él acabó eso. Y luego dice aquí el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿no? Qué tremendo. Pero luego dice, observe, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, esta es la clave. Que usted y yo no debemos perder de vista. Hay cosas, ve, cuando usted está haciendo algún trabajo o algo, hay cosas que usted no debe perder de vista. Por ejemplo, si está construyendo, tal vez levantando una pared, usted no debe perder de vista el plomo, ¿no? Porque eso dice, ve, eso va a decir si está bien o está mal. Su vista puede decir una cosa, pero lo que la plomada dice, ¿ve? Entonces, igual que se le dijo a Ruth, Noemí, no pierdas de vista vos. Entonces, hay algo que nosotros, verdades de la palabra de Dios, que debemos entender, son claves que debemos saber usarlos. Cuando usted va a un carro y muchas cosas no sabe para qué usarlo, hay tantas cositas que parece que ni sirvieran, un botón por acá, otra por acá, y bueno. Pero si usted sabe usarlo, ¿no? Tal vez unos son para bajar las lunas o para abrir ciertas cosas. Esas cosas tienen una razón de estar ahí. Y cada escritura funciona y tiene poder, pero solamente hay que saber usarlo. Hay que saber, poder colocarlo en nuestro corazón de una manera muy sobresaliente en nuestro diario vivir. Y una de estas cosas es esto, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿no? Es una de las cosas que debemos atesorar. Que la forma, dice, en la que vino Jesús a esta tierra, por eso yo les estaba leyendo arriba, como dice, yo vine para hacer una obra. ¿Y cuál era la obra? Dice, unir a la gente con tu palabra. Y he trabajado de tal manera que ahora
Ellos han guardado tu palabra. Ahora observe, no es Dios, bueno, he hecho que guarden tu palabra. No, el logro era ellos han guardado tu palabra. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere ver. Esa es la obra final de cada creyente. Que sea usted que acepte la responsabilidad asignada por Dios. Que usted sea uno que guarda la palabra de Dios. Porque en cada acción, en cada diario vivir que usted va a tener su jornada aquí en la tierra, usted debe entender, hay una misión. Como así tú me enviaste, así yo los envío, ¿no? Entonces el objetivo es lograr trabajar para que su vida sea un lugar donde la palabra de Dios está bien segura, bien amada, bien honrada, bien respetada, ¿sí? Que en su vida sea un lugar hermoso para la palabra de Dios, que su vida sea un hábitat tan poderoso para la palabra de Dios como el agua para el pez, ¿no? O como pues el aire para las aves, ¿no? Un hábitat. Entonces yo les di tu palabra y ellos lo han guardado. ¿Se da cuenta? Y eso cambió las vidas de ellos. Eso les hizo a ellos seres completamente fuera de este mundo, con logros mundiales, con logros que han trascendido el mundo entero. 2000 años después, y lo que ellos hicieron y han dicho sigue siendo el pan de cada día para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús sabía. Él es el diseñador, Él es el arquitecto divino, Él es el constructor divino, Él es el creador divino. ¿Sí? Él sabe cómo nos ha creado, cómo nos ha diseñado. Él sabe cómo nosotros vamos a operar correctamente como cristianos. Entonces Él vino y dijo, hay una obra que hacer con ellos. Y esa obra que hizo con ellos terminaron siendo aquello que Pedro dijo, nosotros somos hoy testigos. ¿Se da cuenta? Y todos aquellos que reciben el Espíritu, ¿ve? Somos testigos. Entonces ese es el logro. Y de ser simplemente pescadores, de tener una vida nada más personal. Se hicieron personajes públicos, pero no solamente para su pueblo, para su familia. Se hicieron públicos mundialmente y trascendió el tiempo, porque trascendieron los siglos, los milenios, y su testimonio sigue vigente. Ahora, y este mensaje viene para traerlo a usted a la misma realidad, que su vida sea una vida que trasciende, que no es común, no es, ve usted, cualquier tipo de lenguaje no va a trascender, porque escuchan por ahí a un muchacho hablar, ¿de qué habla? ¿Sí? De música, de esto, de bailes y de deportes y ya sabemos lo que habla, cualquier cosa que hable ya sabes que así habla la gente. Pero lo que trasciende es cuando te encuentra alguien diferente, con un lenguaje diferente, con objetivos diferentes, con pensamientos diferentes, se da cuenta, con acciones diferentes, ¿sí? Y eso no va a ser fácil, ¿por qué? Porque usted no va a tener el apoyo de todos los que navegan en la corriente, con la corriente, porque ve, ellos van a pensar que eso no se puede, porque cada uno vive una vida que considera posible. Cada persona vive una vida que ellos lo consideran posible. Cuando ellos miran, ¿por qué no viven otra vida? Porque no lo consideran posible. ¿Por qué no actúan de otra manera? Porque no lo consideran posible. Y lo que ellos no consideran posible, quieren que todo el mundo lo considere tampoco no posible. Entonces cuando uno quiere vivir una vida diferente, a ellos les molesta. ¿Por qué? Porque piensan que si yo no puedo, tú no puedes. No me van a decir que yo no puedo y tú puedes. Esa es la forma en la que el ser humano opera y siente. Por eso que mucha gente se desanima, porque quiere hacer algo que lo capta. Él entiende que es glorioso, él entiende que vale la pena. Pero cuando se deprime y se desanima, cuando no encuentra el apoyo en lo que está a su alrededor o en el prójimo. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado, ve usted, y adaptado a una forma de operar, a una forma de actuar, la cual es, si yo no puedo, tú no puedes. Yo estoy haciendo lo máximo, lo que yo hago es lo máximo, ¿no? Entonces lo que yo hago es lo máximo. Cuando la gente empieza a vestirse deshonestamente, la mujer sobre todo dice, ve, es lo máximo lo que yo hago. Y cuando venga alguien vestido correctamente, no, está mal. Y esa no sé qué, esa no sé cuánto, y les molesta. ¿Por qué? Porque ellos están en lo máximo. ¿Cómo alguien va a venir a ser diferente? Todos deben imitarme y cada uno busca imitarse. Mira cómo yo me he visto más ceñido y la otra dice, yo lo voy a hacer más, mejor. Y entonces se sienten bien, se les gusta porque están compitiendo en la misma dirección, están caminando en el mismo objetivo. Cada día compitiendo, ve usted, en las mismas cosas. Pero de pronto ven a alguien que está en otra dirección, en su forma de vestir, en sus gustos, en su forma de actuar, en sus lugares que frecuenta. Y hay un choque. Cada vez que ese espíritu se encuentra, hay un choque. ¿Se da cuenta?
Entonces usted muchas veces se encuentra, ¿ve? Y hay algunos que tal vez simpatizan con eso en la esfera visible, porque hay gente que camina, parece aparentemente en la misma dirección. Y tal vez alguno dice, sí, serviste, esa hermana es cristiana, yo también soy cristiano, y bueno, y todo de acuerdo. Pero cuando le escuchan hablar, ahí va a haber el choque final. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la dirección final depende de aquello que esté en el lenguaje de la persona, porque eso es lo que está en su corazón. Lo que pone en el corazón estará en su boca. Entonces, y cuando el profeta empezó a traer su mensaje, y el mensaje fue colocado en la boca del profeta, simplemente chocó con el mundo entero. Exactamente fue igual con el hermano Branham. ¿Ve? Un niño de Kentucky, pobre, con un padre, ve usted, que otros niños hubiesen sido tal vez resentidos sociales porque no le dejaba jugar como los demás, no le dejaba divertirse, y todo era trabajar y desde pequeño encargarse de la alimentación de toda su familia, ¿no? Y una condición, pues ni pudo ni estudiar, ¿no? Por eso no podía ni leer cuando empezó a predicar, y no podía leer, que otros le lean para él predicar. ¿Se da cuenta? Pero cuando Dios lo encontró, su vida lo hizo tan trascendente que se fue de la tierra, pero su mensaje es tan importante, tan igual como que él estuviera en la tierra. Mucha gente dice, para mí no. ¿Por qué? Porque vas en otra dirección. Pero cuando nosotros nos encontramos con este mensaje y queremos ir en la dirección de Dios, ¿se da cuenta? Pues no afecta nada. Toda aquella crítica no afecta nada, toda aquella desaprobación del mundo entero. Y no estamos nosotros esperando que la gente responda positivamente. Nosotros sabemos que es correcto. Que la gente diga, cuando usted tiene $20 y la gente dice, para mí es el billete falso. Pues será para ti, pues para mí sí funciona. ¿Sí? Entonces, no, es un profeta falso. Para ti no será, pues. Para mí es verdadero. ¿Sí? Y cómo nosotros lo empezamos a descubrir, porque lo vemos vindicado en la Biblia, y lo siguiente es el efecto que empieza a suceder en nuestra vida. Porque todo aquello que viene de Dios produce resultados gloriosos, sublimes, resultados de bien. Entonces, ¿qué es? Nos damos cuenta, así como Jesús vino, su vida no fue normal. Nada más, sus primeros sermones ya estaban en la boca de todo el mundo. ¿Por qué? Porque su prédica no era nada con la corriente, nada parecido y amoldado a la mente de los demás. Y eso es lo que pasa con la gente. Muchos nada más vieron mucha gente religiosa y nada más se amoldan y piensan que ese es el patrón, ¿no? Piensa que ese es el patrón y se establecen ahí. Y dicen, así son las cosas y así tiene que ser y no hay que cuestionar las cosas, ¿no? Pero los gente que cambió este mundo en el que nosotros vivimos, cuando Daniel dijo la ciencia se multiplicará, y en este tiempo vemos, sobre todo en estos últimos siglos, ¿ve? Al final del siglo XIX y el siglo XX, el cambio tomó lugar. ¿Pero por qué? Porque hubo gente que empezaron a no aceptar las cosas que supuestamente así son, ¿no? Empezaron a no aceptar eso. Empezaron a rebelarse a eso y a decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Bueno, todas las cosas, ¿ve? Y dijeron, ¿por qué todas las cosas se caen hacia abajo? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se caen en línea recta? A la derecha o a la izquierda. ¿Por qué no se caen para arriba? No, pero así son las cosas. No, pero ¿por qué son así? ¿Se da cuenta? Nadie lo apoyó en su día, pero pasó el tiempo, la gente empezó a descubrir, era verdad. Y empezó eso a tomar importancia. Igual fue con el profeta. Hermanos, nada más todo el énfasis de la predicación era lograr que la gente vaya a la iglesia. Esa era toda la fuerza, todo el ímpetu que usted apoyaba, que se animaba, era lograr que cada persona trabajara para llevar a la gente a la iglesia, ¿no? Pero cuando vino el profeta dijo, no, llegan a la iglesia, pero ¿de qué vale si no llegan a Cristo? Porque llegar a la iglesia no es llegar a Cristo. Y empezó a mostrar, ¿ve?, la verdad de otra manera. Pero les fue tan raro porque 2000 años atrás la verdad empezó a ser distorsionada. Se repitió y se repitió una mentira que todas esas cosas lo han tomado como verdad. Porque dejaron, ve usted, que el razonamiento reemplace a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, todos le dieron espalda. Qué impresionante. Pero logró trascender y su ministerio llegó a ser mundial. Esas son solamente las primicias de la cosecha. Con el resto de la cosecha Dios se propone hacer lo mismo. Por lo tanto, nosotros nos reunimos no para ser solamente religiosos y miembros de iglesia, nos reunimos para saber cómo trascender. Porque jamás, ve, se enciende una luz para esconderse. No es eso, no es imposible. Usted no va a querer tender a Dios, que es la luz, y luego no trascender. No. Jesús dijo desde el principio que su iglesia se mueva en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra.
En este tiempo Dios abre el libro, tome el libro, come y luego pues profetiza pueblos, tribulaciones y naciones. Uno dice, no puede ser. ¿No? ¿Acaso no estamos viendo a nuestros hermanos, nuestras hermanas viajando de un momento a otro a diferentes países, en diferentes lugares? Antes, ¿quién nos quería recibir? Uno a veces, y uno que nomás iba a Tumbes o iba a Machala, pues no sabíamos ni dónde llegar. Pero ahora podemos ir a diferentes lugares y tenemos familia más real que la familia natural. Entonces esas cosas están tomando lugar. Pero, ve usted, hay una unción con la que tenemos que trabajar. Y es esa unción de conformismo. Es una unción donde por causa de nuestra historia, por causa de la atmósfera en la que vivimos, entonces la gente se ha vuelto negativa. Más se habla de todas las cosas malas. Esa es la cultura en la que vivimos. Prende el noticiario. Todas las noticias es de un robo que aquí, de un asalto que aquí, de uno que le golpeó a un anciano, de uno que maltrató a un niño. De todo eso es las noticias. Pero eso usted debe mirar, esas son las unciones que el diablo quiere colocar, lo colocó en el mundo y quiere colocarlo en usted. Que solamente esté pensando y sumido en las cosas negativas, porque eso es una cultura. Porque cuando usted se da cuenta, cuando casi todo Sudamérica estaba colonizado, ¿de qué noticias se daban? ¿De qué hablaban? ¿Sabes qué? Murió uno más, un indio más, murió una familia más, mataron a otro aquí, mataron a otro aquí, y todos están muriendo, y solo eran noticias malas. Y solo eran malas noticias. Entonces eso se empezó a hacer ya una cultura. Igual fue por las edades de la iglesia. A ver qué noticias. Mataron a tal hermano, ¿sí? Lo entregaron a los leones, lo crucificaron, ¿ve? Le abrieron el vientre a tal hermana, ¿ve? Los pequeños, y todo eran noticias terribles, ¿no? Y el diablo le gusta que la gente se mueva en ese tipo de noticias, noticias que traían lloro, lamento, resignación a vivir de esa manera. Por cuanto habían caído de la palabra de Dios. Entonces llegaron a Éfeso, luego a Esmirna, luego a Pérgamo, y así continuaron hasta la Odisea. Pero vivimos en un día diferente, solamente que muchos de nosotros se nos está pasando la oportunidad, y no nos damos cuenta de vivir diferente, de pensar diferente, de actuar diferente. Porque este es un día diferente, de acuerdo no a lo que la gente dice, pero de acuerdo a lo que el cielo dice, a lo que la eternidad dice, a lo que el Creador dice. Aleluya. Entonces, es un día diferente. Y nosotros miramos a cada hijo de Dios como los héroes de este día, gente que va a cambiar por completo la civilización. Por las edades de la iglesia hubo gente que trascendió, como Lutero, cambió la historia universal. Como Wesley, como los pentecostales. Pero el trascender del pueblo de Dios en este día va a cambiar por completo este mundo. Todas las cosas van a volver al principio. Porque el diablo usó a la iglesia, a una mujer, para arruinar el mundo de Dios. Pero Dios, en el tiempo del fin, dijo el profeta, la novia del fin arruinará el Edén de Satanás. Y a eso debemos despertar. Este es un día donde nosotros no debemos sumergirnos en el pensar común. No. ¿Ve? Nosotros no somos gente para malas noticias. No, ese no es un mundo. En nuestro mundo que queremos, porque en el mundo de la eternidad, usted cree que van a decir, mira, mataron a fulano, asaltaron a fulano y esto. En ese mundo no va a haber esas noticias. Y nosotros debemos acostumbrarnos ya al mundo que vamos. Debemos empezar a pensar en el mundo que vamos, visualizar el mundo al que vamos, desear el mundo que vamos. ¿Sí? Sus costumbres de allá, su forma de vivir de allá. ¿Se da cuenta? Ese es el mundo. Por eso cada uno de los tiempos en la Biblia que empezaron a mirar esas cosas y a visualizar y a tipificar este día, Dios los usó para ello, como la gente de David. Salieron de un mundo de solo lamento y lloro, de un mundo donde no podían ganar, de un mundo solo perdían, de un mundo de donde solo eran derrotados, de un mundo donde solo eran humillados, de un mundo solamente eran rechazados, perseguidos, ¿ve? Con orden de captura. Cuando se encontraron con David, bajo el mensaje de Samuel, ellos pasaron de un mundo a otro mundo. Y eso es lo que hizo Jesús, pasó su gente de un mundo a otro mundo.
ya no son de este mundo, dijo. Su cuerpo lo era, pero no lo era su lenguaje, no lo era su entendimiento, no lo era su visión, no eran sus propósitos, no eran sus deseos. Ellos ya estaban en otro mundo. ¿Se da cuenta? Ellos estaban en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo más allá de la capacidad humana. Así en los días de David. Son gente que vivió en un mundo, pero salió a otro mundo en la tierra. Son gente que vivió en dos mundos. Y Dios nos llama en este día para ser gente que vive en dos mundos. Pero en esta hora, Dios no solamente nos llama a vivir en dos mundos, en la esfera espiritual, también en lo natural. Porque este es el tiempo de rapto. Este es el tiempo de cambiar de cuerpo. Esta es la hora donde el cielo desciende. Por este es un tiempo donde Dios lo llama a usted a trascender de tal manera para eternidad. A trascender de tal manera donde el mundo va a cambiar. Donde los reinos de este mundo vendrán a ser de Cristo. Dios nos llama a eso. Dios llama a usted a ser un obrero de eso. Y usted empieza, muy bien, voy a trabajar por eso. Cuando usted va a un lugar a trabajar, a una finca o algo, y tal vez es una montaña, cuando usted dice, bueno, empecemos a trabajar, los primeros árboles que caen no son los que están a 100 metros de usted. ¿Sí? No son aquellos que están a 10 kilómetros. Los primeros que caen son aquellos que están a medio metro, a 1 metro. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar por este reino, los primeros de la montaña que va a salir fuera de escena es aquello que está en mi vida, es aquello que está en mi alcance. Aleluya. ¿Sí? Empezamos con esto. Usted toma un árbol. ¿Sí? ¿Y por qué no tomas el de allá? Tranquilo, tranquilo, ya iré por ese. Pero empecemos con este. Y el otro dice, mira, y empieza a decirle, mira cómo te están cortando y a mí no me hacen nada. Ya te va a tocar, pero espérate nomás. ¿Te das cuenta? Así es. Muchas cosas, esto vamos a sacar fuera de mi vida. Y el otro viene y dice, sí, pero todavía tienes esto. Tranquilo, tranquilo. Nada más saco esto y luego me ocupo de la otra, vas a ver. ¿Pero qué es? Voy a limpiar esta montaña. No va a ser pedregales ni espino. Va a ser una tierra fructífera para la palabra de Dios, que produzca 100 por 1. Aleluya. Son obreros de la hora 1/10. Son los soldados de Dios. Aquellos que van a trabajar, van a traer, van a restaurar. ¿Qué? De regreso la eternidad. De regreso el compañerismo con Dios. De regreso el Edén. De regreso el reino de Dios. De regreso el mundo donde el diablo está fuera de escena. De regreso el mundo donde la muerte está fuera de carrera. Donde la enfermedad está fuera de escena. Donde la vejez está fuera. Donde la niñez, donde los hospitales. De regreso a un mundo de vida. A un mundo de real gozo. A un mundo de real paz. A un mundo de real felicidad. Muchos lo buscan, muchos trabajan y luego me jubilo y no tengo que trabajar y descansar. Cuando lo logran, tal vez nada más ya queda un poquito de tiempo para salir de la tierra. Pero es un deseo. ¿Por qué lo desean? Porque existe. Todo aquello que baja el pensamiento de la persona es porque existe. Porque cuando hay un abismo que llama es porque en algún lugar hay una forma de responder a ello. Aleluya. Entonces, este mensaje vino para revelarnos esas cosas. Vino para enseñarnos esas cosas. ¿Ve? No entendemos por qué, pero nos encontró. ¿Y sabes qué? Está bien. Puede haber venido a cambiar la vida de otros, a proponer estas cosas gloriosas a otros, a proponer trascender a otros, a proponer que la vida de uno de ellos sea diferente. Pero vino a usted. Vino a usted. ¿Pero qué es? Tenemos que tomar la decisión de que no se nos pase nuestro día. Tenemos que empezar a mirar, de hecho, a qué mundo vamos, a qué se nos propone Dios. Entonces empezar a adoptar eso en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, luego en nuestra actitud. ¿Por qué? Aquí empieza aquello, a dónde vamos. Aquí vamos a mostrar que nos gusta. Aquí vamos a mostrar que deseamos. Entonces, lo primero que debemos nosotros decidir, ser gente que no quiere saber nada con malas noticias. Porque el evangelio específicamente, ¿de qué se trata? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Ah? Buenas nuevas. Sí, somos gente que desea buenas nuevas, buenas noticias. Sí, buenas noticias. Entonces cualquier cosa que traiga buenas noticias, yo tengo el poder de pagarlo y no querer oírlo y no querer verlo, porque eso influye. ¿Se da cuenta? Si nos gusta malas noticias, no podemos ir al mundo de Dios. Tenemos que ir al mundo donde hay malas noticias. ¿Se da cuenta? Si nos gusta el mundo de mirar noticias de desgracia, mirar esas cosas, ¿por qué tiene éxito eso?
porque la gente lo hace propaganda. Tanto mientras más se hace propaganda, porque hay periodistas que están con el deseo. Yo quiero ser un periodista. Yo quiero ser un periodista con éxito. Pero para tener éxito, tienes que ser un reportero donde hay malas noticias. Entonces ellos están diciendo: ¿a qué horas me encontrara por acá con un accidente para tomar foto en esa misma hora? Y para mirar o grabar el video. De esa manera sería un reportaje tremendo. Entonces, pensando en eso, deseando eso, ¿se da cuenta? ¿Acaso no dice la Biblia que lo que desea el hombre, Dios le concede? Entonces ellos inconscientemente, todas las cosas que ocurren aquí, nos damos cuenta, todas las cosas que ocurren aquí en la tierra es porque la gente está así deseándolo. Nada puede pasar aquí que primero no esté en la mente de la persona. Entonces nosotros encontramos, es tal vez usted por eso tiene que entender, tal vez es usted el que está viajando, y tal vez en esa hora hay un periodista deseando, si hubiera un accidente, y yo estoy acá, hicieron un tremendo reportaje, y tal vez es usted el que está pasando por ahí. Pero usted tiene que entender: yo esas malas noticias no las quiero para mí. No quiero que me afecte a mí esos malos deseos, esas malas noticias. Yo estoy tan lleno de las cosas positivas que ese deseo no encontrará lugar en usted. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué cree que piensan los que hacen todos los días las cuentas en las boticas, en las farmacias? Están sacando, oye, bajó la venta a nivel nacional. Tenemos unos 10 millones menos de ventas. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no se está enfermando? ¿Cómo puede ser así? Queremos más enfermos. Ellos desean. Hay un clamor, hay un hambre de más enfermos. Entonces el diablo, pues el que puede producir eso. ¿Se da cuenta? Y como hay de la gente deseando eso para su prójimo, ¿se da cuenta? Porque estás enfermo, yo gano. Si no hay pacientes, los hospitales están preocupados. ¿Qué hacemos hoy? No nos van a pagar. ¿Qué es? Vivimos un mundo donde se desea el mal del prójimo, y muchos ni se dan cuenta. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Ese es el mundo que vivimos. Hay gente ya hay suficiente gente jalando hacia abajo. Hay suficiente gente. Los bancos empiezan a decir: ¿qué? ¿No hay gente necesitada? ¿No están en crisis? ¿Que no vienen a sacarme préstamos? Están desesperados. Entonces ellos están buscando. Hay gente jalando, pensando, deseando y clamando porque haya crisis en las personas. De esa manera yo les doy préstamo y saco mi interés. Entonces, el mundo en el que vivimos es porque hay gente que lo anhela que así sea. Es porque hay instituciones que ganan de la desgracia del prójimo y se han establecido y ya son poderosas. ¿Se da cuenta? Hasta el punto que llegan si no hay enfermos, pues vamos a traer hacienda a los enfermos. Entonces ellos empiezan a trabajar en los laboratorios para traer hacienda a los virus. ¿Pero qué es? Porque encontraron que la ganancia está en que la gente entre en desgracia. Y muchos predicadores piensan igual. Si la gente no tuviera problemas, no vinieran a mi oficina. Y si no vienen a mí, entonces si no tienen problemas y no vienen a mí, yo no gano nada, piensan ellos. ¿Se da cuenta? Pero hay gente que piensa diferente. ¿Sí? Dijeron: Moisés, le dijo Josué, están profetizando, hay que prohibirlo. Moisés dijo: no, que todos fueran profetas. Jesús vino aquí a la tierra, él no buscó el mal de ellos. Jesús dijo: yo he venido por un trabajo donde ellos entren a otra realidad más gloriosa, a una forma de vida más gloriosa. ¿Se da cuenta? Y vaya que lo han logrado, ya no son de este mundo. Y así como tú me enviaste, yo lo envío a ellos. ¿Cómo vino Jesús? Él estuvo aquí en la tierra no para desear, no para ganar de la desgracia de la gente, sino para cambiar su situación a la gente, para que la gente gane con ellos. ¿Se da cuenta esta mujer del flujo de sangre? Cuánta desgracia, no solo en su cuerpo y en su economía. Lo perdió todo. Pero aquí en la tierra estaba uno que no se ganaba de la desgracia de la gente, sino le solucionaba su problema a la gente. Así como el Padre me envió, así yo le envío a ellos. ¿Qué es? Yo quiero enviar gente, dice Dios. ¿Ve? Gente que solucionen los problemas a otros. Gente que viva del éxito de la gente, no de la desgracia de la gente. Que trabaje para el éxito de la gente, que vivan para eso, para que la vida de ellos cambie. Se da cuenta cuando Sanbalat y Tobías se enojaron bastante porque venía uno que buscaba el bien del pueblo de Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Uno dice: pero hermano, de eso vende mucha gente y además son cosas buenas. ¿Por qué? Eso no es una cosa buena. Quien usted está todo inseguro.
el real mundo bueno y glorioso es el mundo donde no habrá muerte, donde no habrá vejez, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá desgracia, no habrá lamentos, no habrá funerales, no habrá tumbas. Ese es un real mundo. ¿Es posible? Muchos se han resignado mejor a este mundo. Muchos se han resignado a este mundo porque hayan ganancia de las desgracias de su prójimo. ¿Sí? Pero piénselo, todo es así. Este mundo está resignado así, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno nada más empezara a tener una vida completamente con todas las facilidades, ya no tuviera la necesidad de estar dependiendo de otros? La gente piensa, entonces este mundo sería un caos, pero el mundo de la eternidad se da cuenta que todos tienen la misma capacidad. Es que hay otras cosas en que ocuparse, como el gozo, como la alegría, como la paz, como la bondad, como la templanza, el fruto del Espíritu. En vez de estar ocupándose, en hospitales, en seguro, en tantas cosas de esta tierra. Hay un mundo mejor, pero el hombre se adaptó a un mundo donde la gente siempre está en desgracia. No hay problema, dice, hay que apoyar, los millonarios dicen hay que dar un poco de dinero para que traten a los niños con cáncer, para que traten a esto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Aparentemente es algo bueno. Y seguro hasta donde ellos piensan que es algo bueno y algo digno de admirar. Pero eso no soluciona la realidad. Porque mientras haya gente que se resignan a ver que el cáncer triunfa, que cada epidemia triunfa, que la desgracia sobre el ser humano triunfa, es darle fuerza, porque la fuerza está en el ser humano. Cada ser humano es poderoso cuando piensa, es poderoso cuando desea, es poderoso cuando habla. Cada ser humano. Pero aquí estuvo uno en la tierra que empezó a hablar todas las cosas positivas. Todas las cosas, porque Jesús sabía cuán poderoso es lo que uno habla, cuán poderoso es lo que uno piensa, cuán poderoso es lo que uno desea. Entonces, todo el pensar, todo el deseo, todo el hablar y todo el actuar estaba centrado en buscar el bien para el pueblo de Dios. Aleluya. Y lo logró. He acabado la obra. Y ahora hay gente que guarda la palabra de Dios. Hay gente que no se suelta de la palabra de Dios. Hay gente con fuerza para el mundo de Dios. Y así como yo vine, así Dios envió a ellos. Dios le envía a usted para trabajar por la salud del pueblo de Dios, para trabajar por la fuerza del pueblo de Dios, para trabajar, ve usted, por la victoria para el pueblo de Dios. Eso es gente que trascenderá. Los demás nada más se suman a la condición del mundo en la que está. Pero aquí está uno como David. Uno que cuando veía al enemigo triunfar, veía al pueblo de Dios en otra situación, él no se podía quedar tranquilo. No importa si no era soldado, no importa si no tenía armas, no importa si no tenía uniforme de soldado, no importa si no estaba alistado en la lista del ejército. Él se abría paso por el campamento. Él empezaba a desafiar al enemigo. Y él quería ir a pelear si la gente se acobardaba. Pero él quería verlos al pueblo de Dios. Y vaya que los movió. Un solo muchacho que se atrevió a creer a Dios. Un solo muchacho, ve usted, que no le tenía miedo a la derrota, que solamente él pensaba en victoria. ¿Sí? Que solamente pensaba, ve usted, en el poder de la palabra de Dios sobre él. Uno que pensaba, ve usted, en la gloria. Uno que pensaba, ve usted, en nunca ser derrotado. Ese es solo uno. No hizo lo que no pudo Saúl, lo que no pudo nadie. Sin armas, ni soldado, desconocido, sin entrenamiento. Pero lo movió detrás de él a todo el ejército de Israel. Todos fueron motivados y todos fueron a luchar, todos fueron a pelear. Todos empezaron a estar en la actitud que Dios los quería ver. Pelear para vencer, no pelear para sobrevivir. Pelear con las rocas haciendo cuevas para esconderse. No, pelear para pararse firme en la tierra que Dios les había dado. Aleluya. Ellos bajo la influencia del gran guerrero, del gran, ve usted, Miguel. Pero cuando él estuvo en la tierra empezó a trabajar con ellos. Por eso encontramos gente que empezó a trascender. ¿Por qué? Hermanos, porque se encontraron con alguien que estuvo aquí en la tierra, que no dio lugar en su vida para lo negativo, no dio lugar en su vida a malas noticias. Cualquier cosa errada, que hay un árbol estéril. No, dijo, fuera de escena, nunca más coma nadie de ti. ¿Se da cuenta? Toda la gente llorando, pues iban a enterrar al muerto. Dijo, detengan eso, levántate muchacho.
No podían, la vida y la muerte se encontraban. La vida, una vez que la muerte está caminando y en el mismo camino viene Jesús, triste por la muerte. La muerte tenía éxito porque no había quien lo detenga. Por su camino no había quien se pare frente a ella. No había quien lo estorbe. Pero cuando en este día tomó el camino por el mismo que venía Jesús. Y cuando lo vio Jesús, tal vez se hacía el disimulaba la muerte. No, es hora de perder. Porque la vida es más poderosa que la muerte. La luz es más poderosa que las tinieblas. La palabra de Dios es más poderosa que todo el resto de las cosas creadas, porque es el creador. Pero se requiere corazones que tomen una decisión de tener hambre y sed por lo que la palabra de Dios nos propone. Pablo dijo: la vida cristiana consiste de ir en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, como la mañana hasta que llega a ser clara. Así es lo que Dios propone a su iglesia, a su pueblo. Entonces vivimos en un mundo y en una cultura, sea por la política, ¿ve usted? La gente ya se resignó ya. Van a votar, dice: a ver, votemos, sí, es mejor. No hay que reelegir a la misma persona, mejor que robe otro, pero no el mismo. Porque ya saben lo que va a ser ya. La gente está resignada a eso. ¿Se da cuenta? Y luego, bueno, aunque robe, pero alguito si quiere hiciera. ¿No? Basta que hagan que sea alguito, ya después que robe, porque todo roba. La gente se resignó que la política no funciona, que son malos y los gobernantes de la tierra son lo peor. La gente se resignó a eso, vivir en este mundo. Pero hay gente que no quiere, no se resigna a vivir en este mundo. Habrá gente que dirá: quiero un mundo mejor. Yo quiero un mundo de verdaderos gobernantes, donde el gobierno sea justo. Porque cuando el gobierno es justo, el pueblo se goza. Yo quiero ese mundo donde el gobierno sea justo. ¿Lo quieres? Muéstralo. Entonces usted empieza a hacer de su gobierno, de su mundo, un gobierno justo. Aleluya. Empieza a trabajar de esa manera. Pero para ello necesita entendimiento para administrar ese reino. Dios lo llama a ser usted administrador. A ver, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres? Muéstrame tu proyecto. Y usted no lo puede escribir en papel, el proyecto, que usted lo tiene que mostrar a Dios. ¿Cuál es el mundo que quieres? Yo te presento mi palabra y tienes el mundo allá. ¿Cuál es el mundo que quieres? Preséntame tu proyecto y yo lo llevo a cabo, dice Dios, porque yo tengo los recursos para apoyar tu proyecto. Preséntamelo. Y a Dios no se le presenta el proyecto por papeles o en computadora, ¿sí? En formato, ve usted, PDF, en lo que sea. No se le puede presentar. Usted tiene que escribirlo eso en su vida. Su vida es aquello donde usted va a escribir su proyecto. Su vida va a hablar: Señor, mira, el compañerismo que yo quiero es este. Y usted el compañerismo que usted quiere, y usted lo empieza a mostrar aquí. ¿Cuál es el compañerismo que usted quiere en la eternidad? ¿Cuál es el lenguaje que usted quiere en la eternidad? ¿Cuál es la música que usted quiere en la eternidad? Usted lo presenta a Dios durante los días que usted está en su jornada en la tierra. Usted es aquí diciéndole a Dios: quiero un nuevo proyecto, quiero un nuevo mundo para mí. Y usted camina aquí mostrándole a Dios el mundo que usted quiere. Si usted camina derrotado, usted le está diciendo a Dios: ese es el mundo que yo quiero. La vida suya es la carta de presentación a Dios del proyecto suyo. Nosotros hoy es epístolas. Podemos ser las de Dios viviente o podemos nosotros testificar otra cosa. La vida suya es una presentación a Dios. Y Dios ve y Dios lo acepta. Entonces, cuando nosotros queremos, depende qué proyecto usted quiere. Yo le da carta en blanco: preséntame el proyecto que quieras. Oh, pero esta me la tiene que escribir en su vida. Usted la tiene que escribir en usted. Y usted empieza a mirar cuán bueno es el proyecto que yo tengo. Es la vida suya. Entonces Dios le dice: muy bien, lo que necesites te doy ahí. Preséntame tu proyecto. Sí, es que no tengo para papel, te doy ahí para el papel. No tengo para sacar copia allá, te doy para todo. Pero preséntame un buen proyecto. ¿Ve? Si es un bueno, me convence, yo lo llevo a cabo tu proyecto, yo te lo financio. Y si no me convence, te entrego a otro financista. Sí. Depende de lo que tú presentes. Entonces Dios nos envió su mensaje, Dios nos envió su palabra para nosotros caminar nuestra jornada aquí en la tierra, mostrándole como a Dios, como le mostraron a ellos. Jesús de testimonio dijo: ellos han guardado tu palabra, ellos no las han soltado de ella. Y están en este mundo, pero ya no son de este mundo. ¿Se da cuenta? Piénselo, antes de recibir el Espíritu Santo ya habían sido jalados en su deseo, en su sentir, en su pensar hacia esas cosas. Y aquello que anhelaban terminaron recibiéndolo. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos envía de la misma manera como Él vino, ¿sí?
Entonces nosotros debemos entender en qué pensar, cómo administrar su pensamiento. Usted es Dios, es uno que a Dios le dice lo que usted quiere el resto de su vida. Sí, el resto de su vida. Entonces de repente dice, hermanos, pero para el compañerismo, muy escaso. Pues busco lo mejor que hay para mi compañerismo aquí. Y lo mejor que hay, ve usted en la Biblia. ¿Se da cuenta? No me voy a ir en compañerismo con Atalía. No me voy a ir en compañerismo con Jezabel. Me voy a ir en compañerismo con Elías, con Enoch, con aquellos que ve usted trascendieron de tal manera que ahora sus sermones y su vida sigue siendo un testimonio para nosotros. Igual con cualquier cosa en esta tierra, usted empieza a identificarse con aquello que usted busca. Nada irá contra su deseo. Nada irá contra su deseo. Y lo que el hombre hace aquí en la tierra es aquello que está en su corazón. ¿Se da cuenta? Tal es el hombre aquí, es porque eso es en su corazón. Entonces las obras que usted tiene aquí en la tierra simplemente están directamente relacionadas con lo que está en su corazón. Y una cosa va a tomar lugar, lo que está en su corazón. Observe el mensaje, cambia Dios su mente con respecto a su palabra. El párrafo 160. Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Aleluya. Dice el párrafo 160. Pero ven, ellos intentan buscar una excusa. Que el Señor me dijo que hiciera esto. Yo no digo que no lo hizo. Pero mire, no es su voluntad perfecta. Tiene que ser su voluntad permisiva. ¿Ve lo que hará? Contaminará todo el grupo, contaminó todo el campamento. Noten aquí, Dios nunca cambió su mente, ni cambió su palabra, pero Él es un buen Dios. Y Él le dará y él le dará el deseo de su corazón, aunque sea contra su voluntad. Estas cosas son poderosas claves que usted debe entender. Dios, lo que usted puede administrar su destino, ¿cómo? Administrando su corazón. ¿Sí? Porque lo que es su corazón, hoy serán sus hechos. Y eso es aquello que Dios va a dejarlo que venga a usted. Lo que está en su corazón. Dice, muchas cosas no es su voluntad, no es el plan de Dios, pero Dios no puede obligarlo, pero le dará el deseo de su corazón. ¿Se da cuenta? Por eso que el trabajo, ve usted, Jesús trabajó de esa manera. Lograr que la gente quiera un cambio en su vida. Porque Jesús dijo, bueno, ya vieron, ya probaron, ahora váyanse. Pedro dijo, no, no me voy porque me has dado nada, tal vez cosas naturales o algo, ni un buen trato, ni palmaditas, pero tienes palabras de vida eterna. Observe que Pedro quería algo más grande. Estaba en el deseo de ellos. ¿A quién iremos? El profeta dice, más claramente les dijo, hemos saboreado de todo ya. Hemos ido de iglesia en iglesia y no pasó nada en nuestra vida. Y ahora está pasando cosas impresionantes. Piénselo, nada más trabajo con la palabra de Dios y es tan opuesto a lo natural que toda la noche no pesco y no hay nada, pero nada más me voy en pleno día y ahí en la orilla lanzo mi red y ya no puedo cargar la cantidad de pescados. Tengo que pedir ayuda. Antes al otro barco le peleábamos. Hoy le decía, ándate a tu zona, no te acerques a mí. Trabaja por tu lado, que te viene estar acá. Me quita los pocos pescados que hay. Pero cuando Jesús trabajó con ellos, decía, hey, ven, qué raro, me está llamando, decía el otro. Ven, rápido. ¿Y qué le está pasando? ¿Estará loco? Me está llamando. Si siempre lo normal es que nos votemos. Tú trabajas por allá, pues déjame trabajar a mí aquí. ¿Sí? Ya, ándate por ahí, yo me voy por acá. Y ahora hasta que me llama, ¿qué le ha pasado? Ven, ayúdame. Ven, ayúdame, ¿qué? Ven, te voy a compartir mi pesca. ¿Qué? ¿Cuánto habrá pescado? Unos 50. Y me va a compartir, seguro que me va a dar medio pescado, tal vez, ¿no? Cuando empezó a ver que esas redes se rompían, estaba impresionado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué?
Dios ha creado el mundo, Dios ha creado la tierra, Dios ha creado para que la tierra sea dadivosa con su Señor, lo cual es el hombre. El hombre fue creado para ser señoreador de la tierra, para que señoree el mar. El mar sería dadivoso con el hombre si el hombre estaría en la condición agradándole a Dios. La tierra sería dadivosa con el hombre porque Dios lo decretó, lo creó para el hombre, lo diseñó para el hombre. Pero cuando dice estamos en la tierra y todo nos va mal, cuando la tierra no te dará su fuerza, cuando el pecado entró. Desde que el pecado entró, entonces las cosas llegaron a ser muy difíciles, pero nos adaptamos a eso. Pero hemos vivido en un día, ve usted, donde estamos más allá de los 6.000 años. Estamos en el año de la redención de la tierra, porque cada 7 años la tierra tenía libertad. La tierra debería descansar. ¿Se da cuenta? Y eso se juntó más allá de las 7 edades de la iglesia con el año 50. 7 semanas de años han pasado, estamos en el año 50. Ese es jubileo. No solo la tierra regresa a su descanso, regresa al principio. El ser humano, el creyente, regresa otra vez a su descanso, a la vida. Aleluya. Entonces, ¿qué es? No es nada de magia. Jesús no está haciendo magia para Pedro. No, sino que ahora Pedro está prestando atención como Adán a la palabra de Dios. Pedro está en compañerismo con el que tenía compañerismo Adán. Ahora Pedro está en ese compañerismo. Como las cosas no van a ir bien, pues. Entonces el mar es dadivoso con Pedro. Entonces todas las cosas son dadivosas. Entonces en sus manos el pan se multiplica. Que el Señor despídelo, dice. Despídelo, ¿por qué? Vayan, que vayan, que es lo normal, que vayan a comer, porque son muchos y además no tenemos nada aquí. Jesús dice, no, ustedes denle de comer. ¿Qué es? Ustedes están aquí para solucionar, ve usted, los problemas del pueblo de Dios. Ustedes son gente que trae buenas noticias. Ustedes son gente que trae buenas acciones, más allá de su capacidad natural. Pero nuestra natural hasta aquí, pues no se preocupen. Están aquí para operar lo sobrenatural. Aleluya. Entonces, y llegamos un día donde nosotros debemos entender. Yo voy a ir más allá. Antes solamente me preocupaba por yo mantener mi vida cristiana y luchaba. ¿Qué por otro me va a quedar fuerza? Pero vivimos un día donde nosotros entendemos. Las fuerzas, ve usted, sobran y abundan. ¿Por qué? No es la nuestra, es la fuerza de Él operando en nosotros. Aleluya. Y en la de Él es ilimitado las cosas que se pueden lograr. Pero hay que entender aquello, que cómo toman lugar esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a tomar lugar? Aquello que está en el corazón de la persona. Dios no puede ir. Dios es tan bueno, dice. Su bondad está relacionada directamente con lo que usted tiene en su corazón. Y lo que tiene en su corazón es la vida que usted vive. Es la vida que usted vive. Sí, permítame leer estas cosas aquí. En el mensaje la palabra fue hecha carne. La palabra fue hecha carne. Observe, dice el párrafo 176. 176. Toda palabra en la Biblia son los pensamientos de Dios puestos en forma de simiente, que si es recibida dentro del corazón del ser humano y hablada por el mismo pensamiento que materializó la Biblia, trae la cosa a suceder. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuán poderosa pudiera ser la iglesia? La Biblia dice que la mente que estaba en Cristo está en ustedes. Observe, ¿con qué lo relaciona el profeta? ¿Con qué conecta lo que la palabra de Dios es? Te está mostrando estas cosas, que si una persona se atreve a trabajar para que las verdades de la palabra de Dios estén continuamente, diariamente estables en su pensamiento, simplemente eso será su vida aquí en la tierra. Porque el profeta dice, ve, miren qué poderosa debiera ser la iglesia. Y luego dice, la Biblia dice que para la iglesia que la mente que estaba en Cristo está en ellos. ¿Y sabe con qué lo relaciona? Como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Se da cuenta? Nosotros vemos como el profeta nos habla aquí en el libro de Proverbios.
Vamos a leer para que usted vea esto. Capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Observe, estas son cosas poderosas porque, hermanos, las cosas reales, gloriosas, usted la tiene que trabajar. Nos vamos a ayudar unos a otros, pero usted tiene que ser un obrero de su relación con Dios. Dice aquí, el Proverbios 23, 7. O el 23, 6. No comas pan con el avaro, dice, ni codicies sus manjares. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come, bebe y drama, su corazón está contigo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el sabio Salomón está hablando? Dice que la persona adoptó después de la caída una costumbre. No habla lo que está en su corazón, pero lo hace. ¿Sí? Lo que está en el corazón de la persona son sus acciones, es su vida. Pero él finge al hablarlo, no es sincero hablándolo. Por eso dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, no tal dice él, es él. Y cuando el profeta está hablando aquí, en este mensaje que yo les leí, cuando está hablando que la iglesia debiera ser poderosa y que la Biblia es la mente de Cristo y los pensamientos de Dios, luego dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿De qué está hablando? Que la mente que estaba en Cristo está en ustedes. ¿Cómo es que el profeta une esta escritura de Proverbios con lo que Pablo dijo aquí? Vamos a leer la carta de Pablo. Primera de Corintios capítulo 16, capítulo 2, perdón. Dice el versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿no? En otras palabras, para él no camina bajo lo que dice la gente, bajo lo que dice el ser humano, porque ya no son de este mundo. Pero él sí juzga todas las cosas. Nada lo deja que se establezca solo por establecerse, porque así es. Lo juzga. Así como tuvimos este día con el profeta, un profeta que no aceptaba las cosas, sino empezó a juzgarlo. ¿Por qué el bautizarse en nombre del Padre y Espíritu Santo? Empezó a juzgar todas las cosas. El bautismo, la unidad, por qué denominación. Empezó a juzgar todas las cosas. ¿Ve? Pero a él lo descalificaron, no, dijo. No aceptó, ¿ve?, el juicio humano, porque estaba mirando a alguien más alto. Entonces, dice el versículo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Esa es la clave. Dice, porque ¿quién puede superar a Dios? ¿Quién puede ser mejor que Dios? ¿Qué puede? Cuando usted entiende eso, ¿qué puede ser mejor en todo el universo que la palabra de Dios? ¿Qué poder más grande puede haber que la palabra de Dios?
Entonces dice, pero más nosotros, como es más, no es nada más grande, pero nosotros tenemos que la mente de Cristo. Y esta es la cita que el profeta une con qué, con Proverbios. Porque el hombre depende, y todas las cosas que usted hace y le suceden, depende de lo que está en su mente. Entonces el profeta dice, si en la mente si en la mente del creyente de la iglesia estuviera la palabra de Dios, lo cual es la mente de Dios, dice, cuán poderosa sería la iglesia. Entonces, en esta hora entendemos la necesidad de trabajar por esa fuente de poder. ¿Por qué? Recibiréis poder y seréis mis testigos. ¿Qué recibieron? Trabajaron con la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios, ve usted, era lo que dominaba y gobernaba su pensamiento, su deseo, sus acciones. Entonces trascendieron, porque solo Dios puede elevarnos sobre este mundo. Solo Dios puede elevarnos más allá de la esfera de toda capacidad humana. Y lo hizo allá y lo hará aquí. Entonces, cuando miramos estas cosas, ¿cómo es que el profeta conecta esto? Que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así que sus pensamientos, si ellos llegan a ser expresados, ¿ve? Como Dios dijo, sea un mundo, y antes que pudiera ser una palabra, tenía que ser un pensamiento. Empieza a mostrar cómo hemos sido creados. ¿Por quién? Por alguien que pensó primero, antes que hable que sea un mundo, antes que él hable que sea una palmera, el primero, a ver, ¿qué más voy a hacer? Empezó a pensar, una palmera, como que sea su tallo, ¿ve? Su corteza, ¿no? Sus hojas, lo diseñó completamente, lo diseñó y luego lo habló. La gente piensa que todo fue una explosión, algo accidental, porque dice, no pueden entender ellos. Pero la Biblia empieza a mostrar un Dios que nunca habla nada si primero no lo tiene bien claro. ¿Usted qué cree? Decía, una palmera no me sale, no sé. Si no lo veo tan claro. Pero no importa, hay que hablarlo nomás. ¿Cómo hubiese salido? Y el profeta está mostrando que para que las cosas funcionen, yo tengo que juzgar todo antes de hablar. Primero yo tengo que estar seguro 100% de lo que voy a hablar. Eso me coloca en el poder de Dios. Cuando yo todavía hablo algo y digo, o no será así, hermano, no sé, me parece, o será así o no será así. Cuando no tengo certeza, cuando no tengo seguridad, estoy completamente fuera de la forma de ser de Dios. Porque la forma que Él es, dice, cuando Él dijo sea, pero antes de que diga, antes de que Él hable nada, primero estaba seguro de lo que quería. Lo pensó, lo diseñó, lo tenía todo claro, diseñó sus hojas, sus flores, su fruto, su tamaño, todo de cada árbol, de cada insecto, de cada ave, de cada pez. Y una vez que ya lo tenía claro, lo habló. Esa es la actitud con la que debe operar cada cristiano. Debemos nosotros ser gente que cabalga nunca con dudas, nunca con será o no será. Cualquier cosa que yo no esté seguro, primero voy, lo investigo y me aseguro. No nos lancemos en algo que no es seguro, porque eso nos desactiva el poder, nos saca fuera de la forma de obrar de Dios. Entonces, hermano, pero yo quiero hablar bastante. Pues entonces asegúrese bastante. Trabaje por tener bastante seguridad en todo lo que usted va a hablar y va a decir. Eso le hará a usted poderoso. Eso dice vendrá a suceder cuando primero usted lo tiene claro en su entendimiento, en su pensamiento. ¿Se da cuenta? Por eso estamos hablando de este tema glorioso. ¿Cómo es el Espíritu Santo en una persona? ¿Cómo obra? Le hace a él uno que juzga todo antes de decirlo, antes de caminar en ello, antes de ve usted apoyar cualquier cosa. Él primero juzga todo, lo examina todo. Y él dice no acepta ningún otro veredicto. ¿Por qué? Porque sabe que no hay nada más alto que la mente de Dios. No hay nada más alto que el pensamiento de Dios. No hay nada quien pueda ser consejero de Dios. No hay nada quien pueda superar a Dios. Por eso dice él camina con seguridad, solamente juzgando todo. ¿Por quién? Por su parecer, por la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo en una persona. Por eso le dije esto. Cuando leímos aquí, estamos examinando esta parte donde el profeta dice que el Espíritu Santo solo viene a gente que tiene la palabra de Dios. ¿Qué es? El Espíritu Santo solo llena a gente que tiene la palabra de Dios, de como lo tenían los apóstoles. No la deshonran. Dice, la guardaron.
¿Se da cuenta? Se quedaron con ellos. Cada sermón que no entendían, se iban y lo preguntaban. Querían seguridad en la palabra de Dios. Querían certeza. Por eso, si el Espíritu Santo, el sello de Dios, solo viene, a sellar a aquellos que tienen la palabra de Dios. Bien claro cada tema, bien claro cada punto. ¿Se da cuenta? A tal punto que le dijo: si quiere váyanse. Pedro dijo: estamos seguros que no hay otra manera de vida eterna. Estaban tan ciertos, tan seguros, y caminaron de esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces las demás cosas de sus errores podían salir. Ya no podían quedarse ahí. Solo era cuestión de tiempo, porque se aseguraron su relación con la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es? Primero el Espíritu Santo viene a entregarle la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que usted haga, ¿qué es? Ese Espíritu Santo que le da la palabra de Dios es Dios con usted. Pero el Espíritu Santo, dice, viene a los que tienen la palabra de Dios, pero ya no viene a estar con usted, viene a estar en usted. Porque usted aceptó su enseñanza, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces las cosas toman lugar de esa manera. Por eso, mire, el párrafo 178. Ahora, si ese mismo Espíritu que dijo: sea la luz, y hubo luz, que dijo: sean los árboles, y hubo árboles. Si esa misma mente que estaba en Cristo está en usted, así de esa manera, dice, de esa manera tiene que estar en nosotros. ¿Sí? Cuando Él dijo: sean árboles, y no salió nada, uy, me equivoqué, así no era, ¿no? Es lo mismo cuando nosotros decimos: esto es así, viene otro y dice: así no es. Uy, nada salió lo que hablé, ¿no? A ver un árbol, y no apareció nada. Uy, no había semilla, es que no estaba tan seguro. Hermanos, dice, la forma de la que funcionan las cosas. Bien, yo sé, porque nosotros estamos leyendo de alguien que sí conoció y supo cómo activar el poder de Dios. Fue tan vindicado su ministerio aquí en la tierra. Entonces, usted debe empezar a aprender cómo administrar su propia vida. Para eso, tiene que tomar una decisión de operar como Dios opera. Cada cosa que Dios trajo a escena, que son hermosas, flores hermosas, primero lo tenía bien claro. Y cuando lo habló, simplemente fue así. Dice, cuando Él dijo: este árbol, fue así. Cuando Él dijo: estos peces, fue así. En otras palabras, usted debe tomar una decisión de trabajar de tal manera que cuando usted habla, es así. Es así. No puede ser diferente. Es así. Pero eso es un trabajo. Esa es la realidad en la que debemos operar. Esa es la única evidencia del Espíritu Santo. ¿Tan clara? Y en eso queremos trabajar. Hay bastante, ¿ve? En toda la Biblia que da testimonio de estas cosas. Pero eso es lo que pasó en esta tierra. Una unción de no ser ciertos en la palabra de Dios. Por el profeta predicó incluso el mensaje: están ciertos de Dios. Pero hay una unción de no tener certeza. Por eso nada va a pasar si no operamos como Dios, porque Dios sabe cómo funciona. Dios sabe la manera que funciona. Cuando usted entiende cómo funciona un carro, ¿ve? ¿No? Pone la llave, pone en neutro y bueno, y funciona. Pero tiene la gasolina, todo su mecánica, entonces la dinámica se activa. ¿Ve? Pero usted dice: bueno, tal vez mi mano está cerca de la chapa ya, y yo hago nada más que estoy abriendo el contacto, hago nomás, aunque tal vez estoy cogiendo nada más el otro cable u otro botón del carro. Igual tiene que encender. No va a pasar eso, porque tiene que ser como funciona. Usted no puede tomar el embrague y decir: también es una parte del carro, tiene que prenderlo, cualquier parte va a funcionar de cualquier manera. No, porque solo tiene una manera de operar. Hay una sola manera de funcionar. Y para que nosotros seamos creyentes que de verdad son cristianos, de verdad el Espíritu Santo va a venir a usted. Por eso el profeta dice: el Espíritu Santo solo viene a gente que tiene la palabra de Dios. Yo la tengo, pero la tenemos llenos de dudas, llenos de inseguridades, de incertidumbre, llenos de preguntas. Hermano, pero hay que preguntar. Sí. Entonces, si no tenemos que tener preguntas, entonces hay que deshacerse de ellas, pues. ¿Cómo? Rápidamente Pedro se deshacía de sus preguntas. Señor, ¿y esto cómo es? La iglesia apostólica, hermano, no tenía preguntas. Sí. Pero ¿cuál era la habilidad de ellos? Rápido se deshacían de sus preguntas. No querían nada incierto, no querían nada inseguro. Entonces cada creyente no debe dejar las preguntas, las dudas. No debe cabalgar ahí en eso. Debe deshacerse de ellas. ¿Cómo? Trabajando por ello. A veces no hay alguien cerca para deshacerme, que me ayude a deshacerme rápido. A veces usted tal vez tiene unos grandes botes de basura y no hay nadie que lo ayude.
pero tiene que deshacerse, aunque sea de a poco, y empieza a botarlo y empieza a trabajar más. Pero de pronto hay 50 personas que lo pueden ayudar. Rapidito se deshace de ello en un momento. Así es en la vida cristiana. Pero el plan es con ayuda o sin ayuda, pero debo deshacerme de toda incertidumbre, de toda inseguridad, de toda duda. Quiero certeza, quiero seguridad, y para eso hay que trabajar por el pan que a vida eterna permanece, no solo por la comida que perece. Trabajar, dijo Jesús, por el pan que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará. Esa era su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces hay que trabajar por ello. Por eso el Espíritu Santo solo viene a ese tipo de gente. Gente que quiere certeza en la palabra de Dios, quiere seguridad en la palabra de Dios. Y eso es un trabajo. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ve, así de la misma mente que estaba en Cristo está en usted. Cuanto más pudiera decir aquí, dice, ve, que el cáncer deje de ser y desaparecería. Se han abierto los ojos, que no ven, y así sería. Eso es el pensamiento de usted. Jesús dijo, en verdad, ve, usted dice, ese fue Jesús, pero espere un momento. Él dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que si tú dices a este monte, quítate y desarráigate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, si no crees lo que tú dices, sucederá. ¿Por qué no sucede en nosotros la victoria? Porque no estamos seguros de lo que decimos. Una vez unos predicadores me dijeron, hermano, tus prédicas tienen una unción rara, y medio que te queremos ayudar, ayúdeme. ¿Cuál es la unción rara? Tú predicas muy seguro de lo que hablas. Eso es orgullo. Uno siempre tiene que predicar, puede que sea o no sea así. Que le están diciendo que predique con duda. Hermano, puede que no sea así. ¿Cómo yo? Si no estoy seguro, entonces ¿qué va a predicar a lo que no estoy seguro? Va a sembrar la inseguridad a todo el mundo. Y a eso es un espíritu raro, me dijeron. Bueno, si eso es raro, pues yo creo que no podría hacerlo de la otra manera que ustedes dicen, con duda. Cuando la Biblia dice que lo que proviene de duda es pecado. Por eso que yo jamás me voy a lanzar a predicar cosas que yo no estoy seguro por la palabra de Dios. Y seguro, y la gente dice, yo estoy seguro. ¿Pero dónde lo apoyan su seguridad? En lo que sienten, en lo que les parece. Pero yo no quiero apoyarme ahí. Como Pablo dijo, lo único seguro es aquello que es Dios. Porque ¿quién conoció su mente? ¿Quién es su consejero? No hay quien lo supere a él. Entonces cuando nos apoyamos a él, lo examinamos todo por la palabra de Dios, corre todo por Génesis, de Génesis a Apocalipsis, pues entonces dice, no es juzgado de nadie. Y lo que dice así es. Entonces cualquier cosa que diría, así sería. Pero ¿cuál es el punto? No trabajamos para estar libre de dudas, libre de inseguridades, libre, ve usted, de cualquier actitud como la Odisea. Tibios. No trabajamos para deshacernos de toda ignorancia de las verdades de Dios. Todavía estamos contentos con cosas que sabemos, no sabemos, bueno, más o menos nos pone contentos. Hermanos, es un gran trabajo que cada uno debe emprender. ¿Ve? ¿Cuál? Observe, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Dice el versículo 24, cuando vio a la gente que Jesús no estaba allí, van a buscarlo. Ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscándole a Jesús. ¿No? Porque habían visto en lo natural abundante pan. Y hallándole al otro lado, se van a buscar a Jesús. Del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros solamente le buscamos, ay, que me ayude en mi negocio, que me ayude en mi salud, que me ayude de repente en el trabajo, que me ayude en el sueldo, en cualquier cosa, que para eso nomás vienen a buscarme, dijo. Observe lo que les reprocha y les motiva a él. Le dice, ustedes no me buscan por la señal, sino porque comieron el pan y se saciaron. Dice, pero trabajad no por la comida que perece, pero trabajad sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Es un entendimiento que hermano, nuestro pensamiento, la mente de Cristo no va a entrar mágicamente a nosotros. Es un trabajo.
Dios hizo su parte, descendió con el libro y le dijo: Juan, anda, pide el libro, toma y cómelo, dijo. La mente que estaba en Cristo debe estar en nosotros. Si nosotros, ve usted, hallamos seguridad en la palabra de Dios, su vida simplemente dejará de ser la misma. Usted trascenderá no solamente en su día, pero trascenderá si hubiera siglos y hubiera milenios. Su vida seguirá vigente en la mente, en el pensamiento y en la admiración del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? ¿Anhelamos eso? ¿O nos pone contentos una actitud religiosa? Este es un día diferente, por lo tanto anhelamos objetivos diferentes. ¿Se da cuenta que cuando la persona se adapta a las circunstancias? También llega por ahí a las 5 de la tarde, la gente empieza a decir: es hora de irse ya del trabajo, algunos a las 4. ¿Sí? ¿No? Entonces automáticamente usted se prepara, dice: ya viene la noche. Usted se prepara porque las cosas son así. Su pensamiento está adecuado a eso. Pero a usted a las 5 de la tarde no dice: uy, ahora hay que poner bastante empeño al trabajo porque hay que seguir trabajando, y llega la noche, ahí tenemos que trabajar más. No es así, porque sabe que ha trabajado todo el día, todo tiene su tiempo, ¿no? Porque se adaptaron, que así son las cosas. El problema es que nosotros vamos a actuar opuesto a lo que este mundo actúa, porque este mundo está en una dirección errada. Entonces su propio sentir, su propio pensamiento no le va a apoyar, porque vivimos en un mundo donde toda la corriente de este mundo, el pensar y la unción y ve usted, el enfoque está centrado en que así son las cosas, que así es la vida cristiana, ¿sí? Que así es la vida de iglesia. Pero cuando nosotros miramos en la palabra de Dios este punto, que por 2000 años se distorsionó el entendimiento de ello, de lo que es el Espíritu Santo en una persona. El Espíritu Santo nunca es en una persona que no tiene certeza en cada verdad de la Escritura. No es. Entonces queremos esa realidad sublime. Pero ¿qué hizo la gente? Como no lo pueden producir, como eso nunca viene a ociosos, ¿no? A gente que no trabaja, dijo: trabajar por eso. Entonces venir a mí, dijo. Entonces, ¿qué es? Mejor me fabrico otra cosa. Sucedió en la idea de alguien. Si hablas en lengua, lo tienes. Como él habló, alguien habló en lengua nada más. Entonces empezó a sacar su doctrina. Yo hablo en lenguas, es el Espíritu Santo. Entonces dijeron: uy, el pastor dice que el Espíritu Santo es eso. Y corrió eso. Cuando esa mentira corrió con el tiempo, ya no solamente era para esa iglesia, ya era para otro pastor que lo llevó a su iglesia. Le gustó porque él también pudo hablar en lenguas, ¿sí? Y el hombre siempre está mirando las cosas, ¿ve usted? Y le gustan las cosas que hablan bonito de él, pero no le gusta la realidad. Pero no es al hombre natural, ¿ve usted? Que la palabra de Dios va a apoyarnos, es al real ser, que es su alma. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver por qué el profeta dice aquí en la edad de Esmirna, en la edad de Pérgamo, perdón. Volvemos a leer el párrafo 26. Recuerde, Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día. Fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, cuando él estaba bautizando en el Jordán. Vino a él la palabra de Dios, la cual era Jesús. Entonces dice: porque la palabra de Dios siempre viene en verdad a los que son llenos del Espíritu. Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. Él dijo, San Juan 14, versículos 16 y 17. Él dijo: yo rogaré al Padre, yo daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? ¿Por qué nadie del mundo lo puede recibir? Porque su pensamiento no ha sido cambiado del mundo. ¿Se da cuenta? Y su pensamiento solamente puede ser cambiado por el de Dios. La mente de Cristo es aquello que puede cambiar su pensamiento. Y cuando su pensamiento es cambiado, es limpiado, y la mente de la persona ya es liberado del control y del dominio y de la silla de Satanás, porque eso es lo que es la mente, la torre de control del diablo. ¿Ve? Entonces Dios puede venir. ¿Usted cree que Dios va a venir y va a compartir su reino con el diablo? ¿Tú reina ahí o aquí? Cuando Israel vivió bajo dos reinos, ¿cómo terminó? Los dos fueron aniquilados. No funcionó. Cuando el reino de Eva era de dos, de Adán y de otra, terminó, dejó de ser. Era para que ella vive eternamente, era para que no muera. Pero ¿por qué vino la muerte? Por compartir, por el reino de dos. Y usted debe entender: yo no puedo vivir con la fe y con la duda, con la incertidumbre. Muchas cosas estoy seguro, pero todavía tengo dudas. Trabaje hasta que yo no tenga dudas. Trabaje hasta para que simplemente viva en certeza con la palabra de Dios. Ese es un trabajo en el cual nosotros debemos ocuparnos. ¿Ve?
Fuera de eso, hermanos, es un engaño terrible que se empezó allá en esa edad de Éfeso a soltarse ese espíritu, como en Jeroboam. Muchos habéis subido a Jerusalén. Ahora ya podemos adorar aquí una manera diferente a la adoración original. Así como Caín trajo una adoración diferente a la que Dios trajo para Adán. Abel trajo la misma realidad que Dios había operado allá en el principio. Entonces Dios vindicó eso. ¿Qué es? El profeta dice, pero eso es solo Cristo. Entonces él citaba el párrafo 179. Él dijo, tened fe en Dios. El problema es, dice, pero espere un momento. Él dijo, tened fe en Dios. Estoy en el párrafo 179 de la palabra fue hecha carne. ¿Ya? Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que si tú dices a este monte, quítate y desarráigate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, observe, no dudas en tu corazón. ¿Se da cuenta? Todas las cosas que Dios pudiera hacer en usted, la duda es lo que desactiva todo. La duda le empobrece completamente toda área de su vida. ¿Sí? Toda área de su vida. Porque es tremendo. Mucha gente puede tener recursos en lo natural, pero que no sepa esos recursos volcarlo para que le den una mejor ayuda y libertad para su relación con Dios. Es triste. ¿De qué vale todos los medios naturales? Algunos más los ata, algunos más los hacen dependientes de eso y atados a eso. ¿No? Es triste. ¿De qué vale todo eso? Pero la realidad gloriosa está, ¿ve?, en que uno entienda cómo viene a escena la real vida. Y Jesús dice, si tú dices y no dudas en tu corazón, si no crees lo que tú dices, sucederá, recibirás lo que tú dijiste. ¿Es correcto eso? Tú la recibirás, no yo, dice el profeta, no yo, tú. Él está enseñando que es la relación personal. Y cada uno de nosotros necesitamos entender cómo administrar nuestra relación con Dios, cómo administrar nuestra relación con la palabra de Dios. Si usted logra deshacerse de toda duda con respecto a cada tema de la palabra, dice, yo no dudo, pero tiene preguntas todavía. ¿Y cómo se va a deshacer de ellas? Trabajando por ellas arduamente. Trabajando, cuando algo no estoy seguro, trabaje arduamente hasta que toda duda, toda incertidumbre salga fuera de escena. Aleluya. Entonces tú la recibirás, no yo, tú la recibirás. ¿Qué poder le ha sido dado a la iglesia? El poder está ahí. Hermanos, el poder siempre ha estado y siempre ha estado disponible. El problema es que no hubo el entendimiento, cómo apropiarse de él. Pero cuando usted empieza la base, se da cuenta que el poder empieza ya a operar en nosotros. Se da cuenta que hermanos, en muchos lugares solamente ve la transmisión, en muchos lugares tal vez sin un compañerismo y con adversidades. Se da cuenta que la fe ya no puede apagarse. Se da cuenta que están volviendo a escena los días, aunque en situaciones difíciles en las edades, esa gente podía quedarse atados a su fe, fieles a Dios. Todo eso está volviendo de regreso, pero es más glorioso. ¿Por qué? Poco entendimiento, mire el resultado. ¿Qué tal con más entendimiento? El poder de Dios siempre ha estado vigente. Pero ¿qué es lo que ató? Satanás, ve usted, ha hecho que la persona sea ociosa, sea negligente, perezosa en deshacerse de dudas con respecto a la palabra de Dios. Porque de ahí fluye el poder. De ahí fluye, ve usted, toda la unción. Porque el Espíritu Santo solo viene a gente, ve, que están llenos de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces cuando nosotros vamos, es usted, dice el profeta, que Jesús dijo. No dijo Jesús, si yo lo digo, si tú dices. ¿Sí? Pero por eso es aquello, cuando usted empieza a decidir eso, yo voy a operar por ese camino, es un camino. Hay el otro camino que tiene cantidad de ramas, ¿no? Es otro. ¿Ve? Pero el camino único es aquel que yo nunca voy a hablar algo, voy a comentar algo que no estoy seguro. He decidido caminar ya no por incertidumbre, ya no por dudas, quiero caminar por seguridad. Y si algo no sé, tengo que aprender a decir, eso no lo sé. Así de sencillo, así de simple. No sé, sí, más o menos, no es que yo no sepa, sino que ahorita nomás que no me es claro. Después yo se la sé a la perfección, ¿no? No. Eso a mí me hace daño, yo pierdo. Y si por ahora tenemos influencia, en este caso como predicar, le hacemos perder a toda la gente. Porque aquello que usted apoya es aquello que usted termina haciendo. Bien para mal o para bien.
Porque no solamente es culpable el que hace el error, sino el que apoya el error. Entonces debemos nosotros decidir caminar por ese camino del poder de Dios, por ese camino del Espíritu Santo. Y eso es trabajar, ve usted, para que nosotros tengamos certeza, seguridad. Y donde sea y cuando sea, usted sabe esas cosas bajo cualquiera que demande razón de su fe. Usted lo puede presentar. Y cada día se entrenará tanto en esas verdades, porque eso es poder disponible de la eternidad, poder disponible del cielo. Entonces nos reunimos, nos juntamos para nosotros, nuestro poder sea más grande. Y si es más grande, su realidad será más gloriosa, más poderosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina por aquí, por la tierra, ya sin dudas de la palabra de Dios, ya sin temores, ya sin infidelidades, cuando camina aquí, habiendo arreglado su relación con la palabra de Dios, la tierra será generosa con su Señor, que ya no está en condición caída, pero ha regresado a la posición que Dios lo ha dejado, porque Dios colocó al hombre como Señor de la tierra, como el Dios de la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces lo que para otros será difícil, para usted será fácil. Lo que para otros se quejarán y dirán: en la política, está mal el clima, está mal el pecado. Y para todos la tierra, vivir su jornada en la tierra será muy difícil, pero para ellos la pasarán también. ¿Por qué? No es porque hoy que la suerte, hay que no sé qué, no sé cuánto. No, es esta la clave: su relación con Dios, lo cual es por su palabra. La han recuperado, se han trabajado. Trabaje arduamente para arreglar su relación con la palabra de Dios, y su vida será arreglada en cada área mientras camina su jornada aquí en la tierra. Aleluya. Qué realidad, qué punto glorioso, qué propuesta de Dios. Aleluya. Es aquello en lo que nosotros debemos entender estas cosas. Es aquello en lo que nosotros debemos ocuparnos, ¿ve usted? En aquello que la palabra de Dios nos declara. ¿Se da cuenta? Toda la gente pone su énfasis, ¿ve?, en lo natural. Toda la gente ha sido nada más elevado su ambición y su deseo solo a las cosas naturales. ¿Sí? Y eso se contagió en la iglesia. ¿Se da cuenta? En el mundo su única ambición, bueno, tener una economía, tener esto, tener lo otro, y ya, contentos. Igual en la iglesia. Por eso que toda la motivación en la iglesia: ay, nada más trae dinero para que Dios te bendiga, trae esto, hace un pacto para que Dios te bendiga, para que Dios te dé. Nada más eso se metió en la iglesia. Hermanos, pero el real bien está más allá del dinero. El real bien está más allá de las cosas naturales. El real bien está en arreglar su relación con la palabra de Dios. ¿Acaso no enseñó Jesús la misma regla? ¿No dijo que las demás cosas serán añadidas? ¿Ve? No es aquello en lo cual, ve usted, el creyente, hay hermanos que pueden tener sus cosas y está bien, como dijo el profeta: ve, quieres ganar dinero, está bien, pero el punto es: arregla tu relación con Dios. Y eso es por la vía solo de su palabra. Entonces usted tendrá interés en conocer el plan de Dios de redención, conocer el mundo de los 7 sellos, porque ese es el plan de redención, el libro con los 7 sellos. Entonces usted prestará atención a la declaración del ángel fuerte: tome el librito y cómelo. Porque Juan tipificó al creyente que se ve en el rapto. Juan escuchó el llamado: sube acá. Entonces él vio la puerta abierta en el cielo. Entonces él, ve usted, vio el rapto, él vio el milenio, él vio todas las cosas, porque él fue tipificando a los creyentes del rapto. Pero entonces vivimos en un mundo donde toda la ambición del ser humano solamente se pervirtió y llegó a hacer dinero, nada más. Sea en el mundo o sea en la iglesia, nada más. A eso es lo que se enfatiza, es el máximo logro. Pero ve usted, el verdadero creyente quiere ir más allá de eso. Dijo Pablo: sé vivir teniéndolo todo y sé vivir no teniéndolo nada. Esas no son las cosas. Ve usted que va a quitarnos el sueño, hermanos. Pero cuando Jesús fue, la gente fue a ellos. Jesús dijo: solo me buscan por el pan que perece. Pero dijo: trabajad por el pan que a vida eterna permanece. Y en eso la gente es perezosa, en eso la gente es ociosa. ¿Ve? Usted le pregunta cualquier tema, no, pregúntale al pastor. La gente no quiere conocer la Biblia en su realidad. ¿Ve usted? Si no solamente tal vez aprenderme un texto o leer de vez en cuando, pero sin un interés de conocer el plan de Dios para el día en el que vivimos. Pero Daniel dijo que el pueblo que conoce a su Dios hará proezas en el tiempo del fin. Entonces Dios abrió los 7 sellos. Dios abrió el libro. El Cordero tomó el libro y lo abrió con ese objetivo.
Entonces, gente trascendió a través de las edades. ¿Sí? Y hubo cambio. Y el mundo cambió en muchas cosas. Gente trascendió en ciencia y cambió el mundo en muchas cosas. Pero habrá un pueblo, habrá una novia. ¿Se da cuenta? Que sus acciones, sus logros cambiarán el mundo entero. Bajo la séptima trompeta, los reinos de este mundo serán de Cristo. ¿Qué es el milenio? ¿No es paralelo la séptima trompeta al séptimo sello? Entonces, ¿qué realidad gloriosa la que Dios nos llama? Es aquello a lo que nosotros debemos ser enfocados en nuestra atención. La gente, ve usted, al fracasar en la fe, se han vuelto renegados, resentidos. ¿Se da cuenta? Muchos renegaron su fe, muchos traicionaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hallaron recursos, no hallaron resultado, porque querían nada más un resultado sin trabajar por ello, sin trabajar para sacarse las dudas, los temores, los miedos, y solamente nada más se resignaron a una vida de iglesia. Eso simplemente es un fracaso seguro. Entonces el diablo les convenció que la vida cristiana no funciona. ¿Por qué? Vivieron en un mundo de fracasados, de perdedores en la fe, de traidores en la fe, de mundanos, de apóstatas. Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces hay que avalar el pecado, hay que consentir las cosas erradas. ¿Ve? Y cuando buscamos enfatizar en lo correcto, ¿ve? Hay que rehuir a ello. La gente tiene ese tipo de complejo. Pero en medio de todo eso, así como los días de Josías, en medio de ese mundo donde no hallaba apoyo, ve usted, por el plan y la palabra de Dios y la realidad que debería tomar lugar en el templo de Dios, en esos días él quería hacer las cosas correctas. Dios le dio cómo, le halló él le hizo encontrar el libro. Y cuando el libro fue abierto para él, entonces fue un reino, tal como fue el reino de David. La Biblia da testimonio de eso. Y Dios nos llama en este tiempo, bajo el mensaje de Malaquías 4:5, a volver la fe de los hijos a los padres. ¡Qué realidad gloriosa! ¿Se da cuenta? Entonces, ¿ve? Cuando uno se vuelve de esa manera, ¿cómo opera la persona? ¿Cómo opera la persona, ya sea en el mundo o en el cristianismo? Cuando él no puede hacer algo, ¿ve usted? Él está seguro que los demás tampoco pueden. ¿Es cierto? ¿Eh? Él está seguro tampoco que los demás tampoco pueden. Como él es perdedor, él también piensa que los demás son como él. Como él es derrotado, él también piensa que los demás son como él. Entonces entra el mundo de los días de Salomón. Si yo no puedo, tú tampoco. Si yo no tengo hijo, tú tampoco. Ni para mí, ni para ti. ¿Se da cuenta? Entonces lo que usted piensa de los demás, lo que desea para los demás, eso termina siendo. Pero debemos ser lavados de eso. Debe gustarnos, debemos anhelar y trabajar para que a los hijos de Dios les vaya bien. Debemos anhelar como David, ver un pueblo victorioso. Debemos anhelar como David, trabajar para que el pueblo de Dios nunca más esté en derrota. ¿Sí? La gente llama derrota porque no tienen dinero. A eso a veces lo llaman derrotado. Hermanos, la riqueza no está, la riqueza está en el corazón. ¿Ve usted? Porque cuando vimos ayer, ve usted, un hombre que tal vez ni salud física tenía, pero su entendimiento que tenía, oh hermano, ganó toda una guerra, toda una batalla, salvó a David. Entonces, es ese tipo de riqueza. Pero como no es visible, no es tangente, la gente no corre por ello. ¿Se da cuenta? Y solo se enfrascan en lo otro. Y Dios al fin y al cabo les da el deseo de su corazón. Pero como Abraham caminó diciendo: quiero un reino y un mundo mejor que el de Babilonia, de donde salí. Caminaron en esta tierra diciendo: esto no nos satisface, queremos más de esto. Queremos un mundo mejor, un reino mejor, no los reinos de este mundo injustos. Queremos un reino mejor, un rey mejor, un gobierno mejor, una vida mejor. Y Dios lo promete. Solo la solución es el reino del Mesías. Está prometido y vivimos en los días de ello. ¿Qué propuesta que Dios nos ha dado? Aleluya. Por lo tanto, ¿ve? Al reunirnos, al estar en ese tipo de compañerismo, trabajaremos por ello, para esa realidad. Hermano, ¿y las demás cosas? Hermano, si la gente relaciona su vida con Dios, las demás cosas simplemente Dios se encargará de ello. ¿Ve? Entonces, eso es lo que buscamos. Vamos a orar por el tiempo. Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos. Y bueno, vamos a seguir disfrutando este tiempo de compañerismo. Los hermanos están viajando de algunos lugares y de verdad que es una gran bendición poder compartir con los hermanos. Y si es que Dios lo bendiga a cada uno. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos por pasar tiempos especiales enfatizando, Señor, nuestro corazón en esas verdades de tu palabra, las cuales, Señor, fueron enfocadas y puestas, Señor, tanto énfasis por el mensaje, Señor, que vino al séptimo ángel al abrirse los 7 sellos, Señor. Gracias por ello. Sin eso estaríamos tal vez detrás de entendimientos teológicos, de sabiduría humana, de sistemas humanos.
pero podemos tener tal libertad de reunirnos alrededor de ese objetivo del Espíritu Santo. No solamente, Señor, dándole un enfoque bajo la esfera de los sentidos, bajo la esfera, Señor, del hombre natural, pero bajo la realidad establecida, Señor, en tu palabra, a la cual ha venido el mensaje de los 7 sellos, a enfocar nuestra atención, nuestro interés, nuestro propósito, nuestro objetivo. Y por ello podemos ver la realidad, Señor, del poder de Dios, la fuente de ese poder de Dios disponible para cada uno, Señor, de tus hijos. Oh Dios, qué día más glorioso que nos tocó vivir, porque nos has dado recursos tan poderosos. Has declarado, Señor, libertad donde podamos juntarnos y reunirnos. Pero esto terminará pronto. La gran tribulación, Señor, quitará los derechos de libertad religiosa. Buscará someter a todos en el sistema Babilonia. ¿Cómo no debiéramos disfrutar estos días? Pero no solamente reunirnos y pasear un día de campo, pero entrar muy adentro en las Escrituras. Profundizarse, Señor, muy adentro en tu palabra para recibir, Señor, de ti tu plan, tu guianza y el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das y por este tiempo que nos has permitido, Señor, enfocar nuestra atención en tu palabra, confiando plenamente que será una ayuda para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga.